eso sería maravilloso. Ahora, eso es cierto. Entonces, fíjense, ¿cómo probamos estas dos afirmaciones? Entonces, vamos a empezar con esta afirmación de la izquierda. Supongamos que tenemos dada esta función. Entonces, supongamos que sea f. Entonces, tengo dada una función f. Acuérdense, en el espacio de funciones continuas de R a C, que son z invariantes. Tomo f aquí. Entonces, fíjense, quiero aprovechar esta propiedad. ¿Qué propiedad tiene la f? Pues que deja justamente, fíjense, lo que tiene la f es que es invariante en estos conjuntos de la forma x más z. ¿Pero qué cosas son los elementos de la forma x más z? Pues son las clases de puntos en R, y si vemos este conjunto, ese conjunto representa un punto en el cociente, y el cociente es la circunferencia. Entonces eso quiere decir que si yo tengo esta función, entonces esa función es z invariante, y lo que yo puedo hacer para definir esta f, pues simplemente digo, a ver, quiero definir f en una clase de un punto. Aquí está la clase. Aquí quiero tomar una clase de un punto de la forma x más z, ¿no? Acuérdense que estas son clases que proyectamos desde R, y lo que quiero ver es qué cosa le asigno aquí. Eso es lo que quiero ver. Entonces, pues la asignación natural es, si tú tienes esta función f sub z, aquí les tengo, acuérdense de la f sub z, ¿no? Tú tienes esta función y quiero definir esta f. Entonces yo quiero definir la f en la clase de un punto, en x más z. Y entonces digo, mira, pues si quiero definir f, yo quiero asociarme un número complejo, pues simplemente lo defino como f de x, f sub z de x. El valor de la f que tengo yo, a ver, ¿dónde estoy? Creo que empecé por acá, miren, empecé por la derecha, perdón. Vamos a, para no desorganizarnos, empiezo mejor con una continua, para no desorganizarnos, nada más para seguir el orden de estos diagramas, ¿no? Pero entonces, fíjense, yo empiezo con esta f, quiero ver si consigo una de estas. Entonces empiezo con una f continua en la circunferencia. Ahí está. Entonces lo que estoy diciendo, esta yo ya la tengo, aquí la tengo. Yo tengo dada esta f. Lo que quiero más bien es definir esta que está aquí. Es decir, si yo tomo un punto x en R, ¿qué cosa defino como f sub z de R, del punto de x? ¿Sí? Entonces, miren, bueno, ya no me cabe aquí un diagrama. Bueno, voy a quitarle, vamos a hacer lo siguiente, voy a quitarle esto, lo voy a hacer más pequeñito. Aquí le voy a poner f sub z, lo voy a poner por dentro, para que tenga el espacio. Yo tengo x, un punto en R, y lo que yo quiero es definir una función que yo le llamo f z de x. Eso es lo que yo quiero definir, y que esto sea un punto complejo en los complejos. Entonces digo, si yo doy esta, yo ya sé a dónde lo mando, ¿no? Esta. Pero entonces fíjense, esta función pi es una función continua, y esta función es una función continua. Si yo hago la composición, o sea, si yo defino f sub z de x, si lo defino como pi bolita f de x, entonces esto tiene perfecto sentido. Esto es pi de f de x. Y entonces este elemento que tengo aquí, pues es justamente este valor que está acá. Es este, ¿no? Este valor lo defino así. Entonces, fíjense, automáticamente esta función así definida es continua. Automáticamente, porque es la composición de dos funciones continuas. ¿Sí? Y lo que queremos ver es que es z invariante. Pero si yo pongo aquí una clase, pues a ver, aquí estoy mal en la composición, ¿no? Es f bolita pi, al revés. Entonces, fíjense, f bolita pi. Entonces, fíjense, ¿por qué esta función está bien definida y por qué tiene sentido? Pues, si yo tomo x más z, fíjense, ¿qué quiero cumplir? Quiero que se cumpla esa propiedad. Si yo tomo algo de la forma x más n o x más z, lo primero que hago es le aplico pi, pero si le aplico pi a este punto x, pues me da exactamente la clase, toda la clase.
Y cuando yo tome toda la clase y le aplique la f, que la tengo bien definida, pues entonces la asocio a un solo punto del lado derecho, que es este valor que está aquí. Entonces, esta automáticamente es continua y automáticamente es Z invariante, ¿sí? Entonces, por construcción, o se sigue de la definición, que Fz es continua y Z invariante. De la pura definición, algunas veces se le llama la función inducida, ¿no? O sea, porque tengo una aquí abajo, la subo, la levanto, digamos, ¿no? Entonces le llaman la inducida. Es decir, en el argot, digamos, en inglés se le llama pullback, pero yo no me gusta usar esa terminología a mí, pues es una función inducida. La tengo abajo, la induzco arriba, ¿no? Entonces, fíjense, está automáticamente, me define una función continua que es Z invariante. Invariante bajo Z. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. La segunda pregunta es, ahora yo empiezo, ahora sí, con esta que está aquí. Y yo quiero definir esta que está aquí abajo. Me pregunto si la puedo definir. Entonces digo, bueno, entonces voy a poner aquí la F. Entonces ahora yo lo que digo es, yo quiero tomar un punto en la circunferencia, una clase, si quieren le puedo poner así, la clase de un punto, y me pregunto a dónde la mando con F. ¿Qué cosa es F de esta clase? Esa es mi pregunta. ¿Sí? ¿Cómo la defino? Pues entonces, fíjense, se define de manera muy natural como Fz del representante de la clase. Pues este es F sub z de x. ¿Sí? Así lo defino automáticamente. Entonces, ahora si yo tomo una F sub z en las invariantes en R bajo z, pues entonces definimos F, una función en el círculo, F de T a C, por esto que tengo acá, ¿no? O sea, F de una clase, X más Z, lo defino simplemente como la función que tengo arriba, evaluado en X. ¿Qué tengo que verificar? Que esta función es continua. Eso es lo que tengo que verificar. Esta F es continua y esta aquí es continua. A ver, esta es una buena pregunta. ¿Cómo verifico que F es continua? Así definida. ¿Alguien me puede decir? A ver, piénsenlo un minuto en lo que... Piensen un minuto en lo que hago algo importante. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿No? ¿Nadie? A ver, todos los presentes. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? ¿Podríamos usar el hecho de que la proyección es abierta? Sí, bien. Y luego...
Entonces tomamos un abierto en C, como la función z invariante es continua, su preimagen sería un abierto y luego la proyección lo mandaría a un abierto. ¿Ok? Y entonces, digamos, es hacer como el juego hacia atrás, ¿no? Hacer como el juego hacia atrás, o así como lo dice Mario, hacerlo al revés, también me voy para acá con f a la menos 1, ese es f a la menos 1, es el que quiero yo probar que es abierto, entonces este es abierto sí, solo sí, cuando lo mando con pi a la menos 1 es abierto, y entonces veo que ese coincide con la imagen del otro, entonces queda un abierto, una composición, y en fin, ¿no? Bien, sí, Mario, gracias. Bien, esa es la idea entonces. Hagan, por favor, hagan el ejercicio, ajustenlo. Y entonces se argumenta de manera sencilla que se sigue, le voy a poner así, se sigue que f, así construida, es una función continua en la circunferencia. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esto es muy importante, porque lo que estamos diciendo es que existe una correspondencia biyectiva. Conclusión de esto, existe una correspondencia biyectiva entre, fíjense, el conjunto este que ya dijimos, ¿no? Entre CZ de R, y lo voy a poner así, como conjuntos, y CT. Es decir, aquí es donde les digo que estamos usando la estructura de cubriente universal, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es, si tú me das una función a la izquierda, me estás dando una función en R que es invariante bajo Z. Entonces, si tú me das esa función, vía la proyección, yo puedo inducir una función continua en la circunferencia, en el espacio base. Y recíprocamente, si ahora me das una función continua en la circunferencia, entonces puedo inducir una función continua que es invariante bajo Z en R, ¿no? De R a C. Entonces todas estas funciones son complejo evaluadas, ¿no? Entonces vamos, para fines de esto que voy a poner ahora es básicamente notación o convención, si quieren, o un ajuste para hacer las cosas, simplifica muchos cálculos, digamos, en lo sucesivo. Pero entonces lo voy a poner como una observación. Bueno, primero es que vamos a usar esta identificación de manera natural. Es decir, siempre que yo diga C de T, o estoy pensando en una función en el círculo, o estoy pensando en una función en R que es invariante bajo Z. Es como el abuso. Aunque en realidad vamos a estar usándolas básicamente sobre R, ¿no? Básicamente, pero es como hay precisamente una correspondencia biyectiva, entonces, pues básicamente me da lo mismo si tomo una abajo, arriba, lo que sea, ya sé que donde sea que la tome, se induce una en el otro lado, ¿no? Entonces, la primera digamos, notación o convención que voy a usar, que vamos a usar funciones periódicas de periodo 1. Entonces, usaremos funciones periódicas de periodo 1. O sea, ¿esto qué estamos diciendo? Pues simplemente estamos diciendo que f de x más 1, pues es igual a f de x, ¿no? Para toda x en R. Observen que ya le quité la z de abajo, ya no hace falta. O sea, f es una función continua en la circunferencia o una función invariante bajo z. Entonces cumple con esto. Si cumple con esto, ahora iteren esta relación y les da que es z periódica. Entonces realmente no estoy haciendo ninguna restricción, pero créanme que va a simplificar cálculos, ¿no? Y lo otro es que vamos a usar lo que ya dije indistintamente, ¿no? Usaremos indistintamente estos dos espacios. De funciones, ¿no? Solo para completar la información. Lo vamos a usar de manera indistinta, lo que ya dije, ¿no?
O sea, si digo tomo una función contenida en el círculo, puedo estar pensando en una función invariante 1 periódica, ¿no? De periodo 1, sin problema. Y si digo tomo una función f simplemente en R, entonces RZ, entonces estoy pensando en una función de periodo 1 que induce una función en la circunferencia vital, ¿no? Entonces, es claro que el espacio, este es un espacio vectorial complejo con la suma puntual. Lo voy a poner aquí como observación 3. CDT, acuérdense, CDT es cualesquiera de los dos espacios, ¿no? Esa es la convención, es cualesquiera de los dos. CDT es un espacio vectorial, complejo, con la suma puntual, ¿no? De funciones y la multiplicación por escalar complejos. Eso es de los primeros ejemplos que se estudian en álgebra lineal, ¿no? Entonces es un espacio vectorial complejo. Ahora, lo que a mí me interesa, y hacia allá cerca, hacia donde nos vamos a dirigir, es que si yo tomo, voy a tomar dos funciones, f y g, acuérdense, son complejo evaluadas, toman valores en los complejos. Entonces, si yo tomo estos dos, lo que voy a hacer es que voy a definir, vamos a ponerle sí, entonces sí, esto, definimos, entonces fíjense, voy a definir este símbolo, corchete ahí quebrado, g, lo voy a definir como la integral de 0 a 1 de f de x por g de x conjugado de x. Y entonces aquí hay muchas observaciones, digamos, ¿no? Para esta definición. A ver, primera observación, vamos a ver. Obviamente, fíjense, las funciones son complejo evaluadas. Esto con barra significa el conjugado complejo, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner así, donde, a ver, gx barra, o g barra, es la función conjugada compleja, o compleja conjugada. Es decir, g de x es un punto en C. Lo que hace esta función es que tomo su conjugado. Y acuérdense que conjugar, ¿alguien me puede decir qué hace la función de conjugación geométricamente? A ver, todos ya llevan variable compleja, excepto un grupo por ahí pequeño que están llevando apenas variable compleja, pero que ya más o menos ya están viendo estas ideas. Geométricamente, ¿qué hace la conjugación compleja? ¿Alguien me puede decir? Lo refleja con respecto al eje X, bueno, perdón, al eje de los reales. Exacto. Entonces, lo que hacen ustedes cuando hacen la conjugación compleja, hacen una reflexión con respecto a la línea real, ¿no? Esa es la conjugación compleja. Entonces, esta. Ahora, las funciones son complejas. La integral, entonces, ¿alguien me puede decir qué podrá significar esta integral? La variable es una variable real, el elemento este diferencial que siempre aparece. ¿Qué podrá significar la integral? Lo voy a poner así, para no repetir esto, voy a ponerle, bueno, vamos a ponerle f. Bueno, déjame ponerle así una f mayúscula, suponiendo que es la que estamos integrando. ¿Alguien me puede decir qué significa esa integral? ¿O cómo está esa integral? ¿Qué valores toma? ¿En dónde? Nadie de sus cursos de variable compleja. ¿Cómo lo hicieron para interpretar el teorema de Cauchy? Bueno, hay infinitos teoremas de Cauchy, pero el básico, digamos, de variable compleja. ¿Qué era eso que hacían? ¿Qué les daba? ¿Qué les da esa integral? ¿Ese valor? ¿Qué valor es ese? ¿Dónde vive ese valor?
Observen ustedes que este valor es un número complejo. ¿Sí? La integral, como la f toma valores complejos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, la f toma valores complejos, digamos, f de x se escribe como u más i de dos funciones reales de dos variables con valores en r, y entonces la integral es lineal, abre la integral esos dos, entonces queda la integral de una función real, la parte real de f. Es más, déjeme ponerlo, antes de ponerle que están en C. O sea, esta integral es la integral, lo voy a poner así, de 0 a 1, de la parte real, o si quieren, la parte real de la integral. A ver qué les parece mejor eso. A lo mejor eso les gusta más. La parte real, este es un número complejo. Entonces, la parte real de la integral, de 0 a 1, más, pues, i veces la parte imaginaria. ¿Eso les suena así? ¿Así? ¿O prefieren la integral de la parte real de f más i veces la integral de la parte real? Ahí está un ejercicio oral complejo, ¿no? Que debieron de haber hecho alguna vez. ¿Cuál de las dos es correcto? O las dos son correctas. A ver, ustedes díganme. ¿Cuál de las dos es correcta? La integral es un número complejo. Entonces es la integral de 0 a 1 de la parte real de f de x más i veces la integral de 0 a 1 de la parte imaginaria de f de x. Y esto que está aquí pues es un número complejo, ¿no? Entonces, esta integral, lo que sí es cierto es que es un número complejo. Bueno, se los dejo esto para que vayan a revisar su curso básico de variable compleja. ¿Qué significa la integral? La integral es una función. Es una función con valores complejos. ¿Qué significa la integral? Están integrando con respecto a una variable real. Entonces, ahí está. Se los dejo así para que vayan a revisar. Y lo siguiente, que es como más sutil, digamos, estas dos cosas son triviales, o sea, son triviales. Eso ya lo saben ustedes de sus cursos de variable compleja. Lo siguiente que no es tan trivial, pero que lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que la integral de 0 a 1 de f es la integral de Riemann. ¿Sí? O sea, este sí es un asunto muy serio, muy serio, ¿no? O sea, cuando uno habla aquí de la integral, hay que tener cuidado, porque típicamente, como se los dije en la primera charla introductoria, lo que realmente se usa es una integral más general, que se llama la integral de Lebesgue, pero no voy a suponer que ya conocen la teoría de integración de Lebesgue, no voy a suponer eso. Pero nos basta con conocer la teoría de integración de Riemann, esa sí la conocen, es un curso. En su curso de cálculo 2, cuando ven cálculo integral, ahí ven, estudian la integral de Riemann, de una función real, etc. Y si ustedes observan lo que está aquí arriba, esta parte que está aquí es una función que está tomando valores reales. Entonces, tiene sentido calcular la integral de Riemann. Y esto que está aquí es una función que está tomando valores reales, entonces tiene sentido calcular la integral de Riemann. Entonces, efectivamente, esto tiene sentido, ¿no? Entonces, es la integral de Riemann. Como decía, es un punto sutil, es un punto muy fino, pero yo, digamos, para todo fin práctico, voy a suponer que ustedes conocen la teoría de integración de Riemann y saben qué significa que una función sea Riemann integrable. Por ejemplo, toda función continua es Riemann integrable, pero existen funciones que son integrables en el sentido de Riemann, que no son continuas, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas que ustedes ya saben, esas contenciones de espacios vectoriales que ustedes ya saben, eso sí lo supongo, pues es cálculo 2, digamos, ¿no? O sea, cálculo integral. Entonces es la integral de Riemann. Ahora, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Proposición. Si yo tomo el espacio de funciones continuas con esta aplicación que acabo de definir, entonces esto es un espacio con producto interior.
Y des, esta cosa que está aquí es un producto interior. Ojo, sobre los complejos, tengo un espacio de funciones, estoy dando una regla, esta que está aquí, esta regla, y lo que estoy diciendo es que esta operación así definida me define un producto interior. A ver, todo el mundo ya estudió álgebra lineal, eso se estudia en álgebra lineal, en curso 2 de álgebra lineal. Alguien me puede decir, es un producto interior y está definido para funciones que son complejo valuadas, que toman valores en los complejos. ¿Qué propiedades tiene el producto interior? ¿Alguien me puede decir eso? No sean tímidos y tímidas, ¿eh? Todo esto ya lo saben, todo ya lo saben. El único punto sutil es este de la integral. Pero como digo, eso lo solventamos simplemente suponiendo que la integral es en el sentido de Riemann. Y ya está, estamos en el mundo conocido, ¿no? Ese es el único punto fino que hay aquí en todo esto. Es lo único, pero si nos quedamos tranquilos, eso es, ¿no? ¿Qué significa que algo sea un producto interior? Un espacio vectorial complejo. ¿Qué significa que sea un producto interior? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Es de álgebra lineal, ¿eh? A ver, dígame, pero... A ver, podría ser que es bilineal. ¿Qué puede ser? Dime qué propiedades satisface un producto interior en un espacio vectorial complejo. Bilineal, ¿qué es bilineal? Ajá. Podríamos decir bilineal. A ver, ojo, atención. Estamos en un espacio vectorial complejo. Ok, solamente respecto a la entrada. Exactamente, exactamente. Entonces es lineal con respecto a una entrada. ¿Cuál será? ¿Qué entrada? ¿Con respecto a cuál entrada será lineal? Observen que eso depende de la definición. ¿Sí? Depende de la definición. Entonces, así como está la definición, va a ser lineal con respecto a la primera entrada, la primera componente. Y si alguna propiedad es lineal con respecto a la primera, pero si no es lineal con respecto a la segunda componente, ¿qué pasa entonces? ¿Qué propiedad satisface? El problema va a ser cuando saque los escalares, no se tiene que poner ahí la conjugada. Exacto. Entonces, en la primera es lineal, en la segunda es antilineal. Toma un escalar complejo y lo saca con su conjugado. Eso. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad satisface el producto? Para que sea un producto interior, ¿qué más tiene que cumplir? Cuando evaluadas en el mismo vector en cada entrada, el resultado tiene que ser no negativo. Entonces, eso se llama, el producto es positivamente definido, ¿no? Entonces, típicamente, digamos, la traducción que se hace es positivo definido, definido positivo, ¿no? Suena como pochismo. Positivamente definido, vamos a decir. Entonces, positivamente definido. Y ahora vamos a ver, ¿no? Con más detalle. ¿Qué más? ¿Satisface alguna otra propiedad o ya es todo? A ver. Ahí está un buen ejercicio de álgebra lineal. Ya pasamos por cálculo, ya pasamos por variable compleja, ya pasamos por topología, ya pasamos por álgebra. Ahora estamos con álgebra lineal. ¿Algo más? ¿Qué quiere decir alguien más? ¿Ya eso es todo? ¿Qué otra propiedad? ¿Podría contarse que induce una norma? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, lo que estoy diciendo es qué propiedades debe satisfacer esa aplicación así definida para que sea un producto interior en el espacio vectorial complejo que estamos considerando. Esa es la pregunta. Lo otro es otra cosa.
Propiedades de Producto Interior. ¿Cuál es la otra propiedad? ¿Hay otra o no hay otra? O ya con eso es suficiente. O con esas dos ya se puede deducir todo. Bueno, vamos a ver. Entonces debemos demostrar lo siguiente. Debemos demostrar que, primero lo voy a poner así, Producto Interior 1, es definido positivamente, o positivamente definido, como suene mejor en español. Positivamente definido. No sé, un adverbio, no sé si vaya antes. Y ustedes averiguan esa precisión gramatical. Positivamente definido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Producto Interior de F consigo mismo es mayor o igual que 0 y el Producto Interior de F consigo mismo es igual a 0 si y solo si F es la función idénticamente 0. Eso es lo que quiere decir. Positivo definido. P sub 2. A esa propiedad de lineal en uno y la otra antilineal se le llama sesquilineal, pero no lo voy a poner así. O sea, linealidad voy a poner simplemente linealidad. Entonces, linealidad solamente, o sea, no es bilineal, es lineal nada más en una componente. Entonces, aquí, si ponemos, si alfa, si tomo f, claro, aquí fg, aquí lo voy a poner. Bueno, lo voy a poner desde arriba. Sean fg en c de t, lambda un escalar complejo. Distinto de 0, típicamente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, linealidad, lo que dice esta propiedad es que lambda por f más g, y creo que me falta otra función, h, es lo mismo que lambda fh más gh. ¿Sí? Y ustedes verifiquen la otra propiedad que dijimos, ¿no? Que se vuelve antilineal, digamos, en la segunda componente. Entonces aquí me falta una h. F, G y h. Ahí. Esa es linealidad en la primera componente nada más. ¿Sí? Bueno. Y la tercera propiedad es esta que es como de antisimetría, digamos, ¿no? Es como una antisimetría. Le voy a poner así, antisimetría. Pero eso es como para que uno se acuerde. Lo que eso quiere decir es que si ustedes toman G con F al revés, entonces esto es lo mismo que F con G conjugado. ¿Sí? Si fuera simétrica, entonces esta barra no existiría. Querría decir que si yo los cambio, si los conmuto, digamos, si los cambio, entonces me da exactamente lo mismo. Pero no da lo mismo. En esa definición, no da lo mismo. Quiere decir que hay que sacar el conjugado, el complejo conjugado. Entonces ahí están, esas son las tres propiedades. Váyanse por favor a repasar su libro favorito, sus notas favoritas de álgebra lineal. Ahí están las tres propiedades. Tenemos un espacio vectorial complejo, que es el espacio de funciones continuas, definidos en la circunferencia unitaria. Es nuestro espacio vectorial. Y estamos definiendo, propusimos una definición a partir de una integral, y lo que estamos diciendo es que esa definición satisface los axiomas de un producto interior. Ahí están los tres axiomas. El primero no lo voy a probar a propósito para que vayan ustedes a recordar su noción de integral, para que vean dónde están las sutilezas con la noción de integral. En este caso piensen en integral de Riemann. Entonces no lo voy a hacer a propósito, ¿no? El segundo y el tercero pues, son triviales, entonces déjenme hacerlos, ¿no? Entonces, a ver, veamos esta. Entonces vamos a ver esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, linealidad esta, ¿no? Esta es linealidad.
pues es nada más meterlo a la integral, ¿no? Y usar propiedades de la integral. Por eso les digo, las propiedades que conocen de la integral de Riemann, esas son las que hay que utilizar. Esto dice que esto es la integral de 0 a 1. ¿De quién? Pues de la función lambda por f más g, esta función evaluada en x. Bueno, creo que le voy a quitar esto. Entonces, por definición, la definición que estamos proponiendo es esta función, la primera función, por la segunda función, que es esta, con barra de x. ¿Sí? Ahora usen la linealidad de la integral. Aquí distribuyen, aquí usan la propiedad distributiva de la multiplicación. Todos esos son números complejos. Si distribuyen y sacan la lambda, pues ¿qué les va a quedar? Les va a quedar lambda, la integral de 0 a 1, fíjense, f por h. O sea, f de x por h de x con barra de x más la integral de 0 a 1 de g de x con h de x con barra. ¿Sí? Es eso. Y entonces, pues eso es exactamente lambda veces el producto interior de f con h más el producto interior de g con h. Ya está, la pura definición. ¿Y lo puse bien? Sí, ahí está, correcto. Ahí está, trivial de la pura definición. Ahora, en este que está aquí, nada más hay que hacer un truquito. A ver, veamos P sub 3. Fíjense, ¿qué cosa sería f con g conjugado? Fíjense, es la integral de 0 a 1 de f de x, g de x, conjugado de x y conjugado arriba. Ahora, ¿ya se acordaron de las propiedades de la integral? El conjugado de la integral, ¿a qué es igual? ¿Qué es el conjugado de la integral? Pues es la integral del conjugado. El conjugado de la integral es la integral del conjugado. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Barra de x. El conjugado del conjugado, pues es la misma función o el mismo número por g de x. Y como esos son números complejos, son conmutativos. Esto es la integral de 0 a 1 de g de x por f de x con barra de x. Y esto que está aquí, pues sería exactamente la definición del producto interior de g con f. Ya está, ¿no? Ahí está. Entonces, efectivamente, satisface estas dos propiedades del producto interior. Prueben, háganlo, sí es importante hacerlo, para que se acuerden bien de su noción de integral y dónde están los puntos finos con la integración. Hagan el axioma P1. Pruébenlo, háganlo, pruébenlo. O sea, posiblemente a ver si lo pongo en los ejercicios, pero pruébenlo. Es así, pruébenlo, es importante, es muy importante que lo prueben. Entonces, ese ejercicio hay que probarlo. Y dos, prueben la otra propiedad que dijimos, que si le ponen un escalar en la parte de la derecha, pues ya está, ¿no? Porque la integral sería la integral de f por el escalar por g barra. Pues sale la lambda barra, lo sacan de la integral y le queda la definición del producto interior. O sea, ya está. Conclusión. Esta definición me da un producto interior en el espacio de funciones continuas. Y como tenemos en un espacio vectorial complejo definido un producto interior complejo o hermitiano, ese se llama producto hermitiano, entonces tenemos un espacio vectorial con producto interior. Ahí está, ¿no? Pero entonces fíjense, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir qué ganamos con tener un producto interior? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me puede decir qué ganamos? O sea, ¿qué? ¿Y luego qué?
Creo que ya lo dijo por ahí Edgar. No, o a ver, ¿era cuando me refería a lo de la norma? Sí, ¿quién lo dijo? ¿Osvaldo? Sí, Osvaldo. Ah, ok, pensé que había sido Edgar. Me equivoqué. Perdón, sí, Osvaldo, gracias. Sí, con ese eventualmente vamos a propiciar, digamos, vamos a poder definir una norma, una forma de medir distancias, digamos, longitudes al origen. Es un espacio vectorial, tiene un origen, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más ganamos de tener un producto interior? Ustedes cuando estudiaron su curso de álgebra lineal y les dijeron que el espacio euclidiano de dimensión n tiene definido un producto interior, que es muy bueno, ¿qué consecuencias tuvo eso? Digo, aparte de que podían definir una norma, una distancia, etcétera, ¿no? Pero ¿qué más? Es decir, Ángulo. exacto, podían hablar de ángulos entre vectores, ¿qué más? Pues podrían hablar de ángulos, podrían hablar de ortogonalidad, ¿no? ¿Qué significaba el complemento ortogonal de un espacio con respecto ¿no? del producto interior? ¿Qué significaba la proyección ortogonal? O sea, tienen un montón de consecuencias. Es decir, tienen toda la geometría de un espacio con producto interior. Y como este es un curso de geometría, pues entonces acuérdense que es un espacio con producto interior, tiene toda esa riqueza estructural. ¿Cuál es la diferencia, digamos? La diferencia es que en nuestro curso de álgebra lineal vivimos en un mundo de confort, ¿no? Muy cómodo, ¿no? Vivimos en un mundo muy cómodo porque los espacios vectoriales son de dimensión finita y canónicamente todo espacio vectorial de dimensión finita es isomorfo a Rn, pues ya está. Si es complejo, pues es Cn. Entonces tenemos toda la geometría euclidiana, digamos, ¿no? A nuestra disposición. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora tenemos un espacio vectorial de dimensión infinita, infinita. Entonces lo que necesitamos es tratar de empezar a explorar cómo está la geometría, qué significa, por ejemplo, qué es el tipo de propiedades que probaban ustedes cuando tenían un espacio vectorial de dimensión finita. ¿Alguien me puede decir? Desde que empezaron su curso de álgebra lineal 1, y dije, a ver, esto es un espacio vectorial, ejemplos, y luego, ¿qué probaron? ¿Qué buscaban? ¿Qué tipo de propiedades querían? ¿O qué subobjeto les interesaba? En fin, ¿alguien me puede decir eso? Pues una de esas cosas sería tener una base. Por ejemplo, tener una base, y eso es una cosa importantísima, ¿no? En espacio vectorial de dimensión finita. Ahora estamos hablando de espacios vectoriales de dimensión infinita. Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Ya la noción de base ya no parece que no podría ser tan claro, digamos, ¿no? ¿Qué significa una base? ¿No? Pero tiene sentido hacerse la pregunta nuevamente, ¿no? Entonces vamos a explorar un poco eso. Entonces vamos a definir ahora para cada n, en Z, vamos a vamos a definir una función que le voy a llamar xi sub n de x, y esa la voy a definir como la exponencial, la voy a poner así, exponencial de 2 pi i n x. Aquí le voy a meter la n, miren, ahí, ¿no? X en el intervalo 0, 1, acuérdense que estoy pensando en una función definida en la circunferencia unitaria, pero la puedo pensar arriba también, ¿no? Entonces X entre 0 y 1, entonces 0 menor o igual que X menor o igual que 1, aquí hay una ambigüedad con el 0 y el 1, pero se necesita, digamos, a veces. Y entonces estos elementos son funciones continuas, ¿no? Son periódicas, ¿sí? O sea, si yo reemplazo X por X más 1, pues eso me da lo mismo, es esencialmente la misma función. Y entonces son funciones periódicas, son funciones continuas en el círculo, o son funciones continuas periódicas de periodo 1 en R. Entonces son de las funciones que estamos estudiando, las que nos interesan. Entonces definimos esto y denotemos vamos a poner el matfrac E. Como aquí no puedo hacer el matfrac, voy a poner así E. Entonces este conjunto va a ser el conjunto de todas estas funciones. Xi n, las funciones tales que n está en Z. Entonces fíjense, todos estos, este es un subconjunto de C de T.
Entonces, C de t es un espacio vectorial de dimensión infinita, complejo de dimensión infinita. Estoy definiendo un subconjunto de ese conjunto, que es infinito. Ese conjunto es infinito, pero numerable. Lo puedo numerar con Z, ¿sí? Es un subconjunto infinito numerable, ¿sí? Está ahí. ¿Está bien? Entonces vamos a ver una primera propiedad. Déjame ponerlo, a ver, lo voy a poner como una proposición. Pero no, vamos a desarrollarlo. Fíjense, lo que quiero hacer es calcular, aplicar ese producto interior a cualesquiera dos de estos, ¿sí? Se los voy a aplicar. Tomo dos elementos, si n es distinto de m, entonces lo que quiero hacer es calcular, aplicar ese producto interior que acabo de definir, chi n con chi m. Quiero calcularlo para este conjunto, ¿no? Y quiero ver cómo se ve eso. Por definición es la integral desde 0 a 1, acuérdense, chi n de x por chi m de x con barra de x, ¿sí? Es eso. Entonces es la integral de 0 a 1 de e a la 2 pi i nx por e. Fíjense, ¿qué pasa con la barra? Si yo pongo e a la 2 pi i mx y le pongo barra, ¿qué pasa con la barra y la exponencial? ¿Alguien me puede decir? Se hace negativa la potencia. Exacto, porque es un punto en la circunferencia unitaria, o sea, como punto, lo puedo pensar como un punto en la circunferencia unitaria, y su conjugado coincide con su inverso, ¿no? En la circunferencia unitaria. Entonces esto es lo mismo que e a la menos 2 pi i mx. Es la barrita, el efecto que hace es que le pone el menos. Entonces ahora los agrupo, y esa es la integral de 0 a 1 de e a la, voy a factorizar el 2 pi i n menos m x de x. Y esto es una integral de Riemann, ¿no? Es una integral de Riemann de esa función. ¿Cuánto vale la integral? ¿Alguien me puede decir, así rápidamente? El que se sienta el más rápido disparador de integrales, así rápido, como decimos en México, de bote pronto. ¿Cuánto vale esta integral? Antes de evaluar, ¿no? Sin evaluar. ¿Cuánto vale? Rápido, sin hacer el cálculo. ¿Cuánto vale la integral de la exponencial? La integral de Riemann. La exponencial, la exponencial compleja, no importa, es la misma, es la regla de integración es la misma. ¿Quién es? ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿qué les parece esto? La integral de la exponencial es la misma, pero para poder integrar tengo que calcular los elementos diferenciales y entonces le falta un factor, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía su profesor de la preparatoria? Hay que completar la integral, decía el profesor de la prepa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Eso decía el profesor de la prepa. Hay que completar la integral, ¿no? Entonces hacían el cambio de variable u igual a esto, entonces du igual no sé qué, manipulaban salvaje, irresponsablemente las diferenciales, y entonces ya les quedaba, ya podían integrarla, y aplicaban la regla de integración, ¿no? Aplicaban ya, encontraban ya ahí la fórmula y ya está. Pues sí, entonces nada más hay que dividir, entre quién hay que dividir para que esté completa la integral. Pues hay que dividir entre el factor correspondiente, ¿no? 1, 2 pi i n menos m. Dividimos entre este término para poder completar la integral, multiplicamos y dividimos, sacamos el factor de la integral. Me queda esto y lo tengo que evaluar entre 0 y 1. ¿Cuánto vale este valor de la integral en 0 y 1? ¿Se acuerdan que dije de la exponencial compleja ayer, la vez anterior? ¿Qué? ¿Cuáles eran los periodos de la exponencial compleja?
¿Cuáles sean los periodos? Múltiplos de 2pi. Exacto, 2pi, ¿no? 2pi. Es decir, periodos en el sentido de que vuelve a tomar el valor 1, ¿no? A eso me refiero. Periódica de periodo 2pi n, y en ese valor toma el valor 1. Entonces, aquí voy a evaluar en 1, entonces me queda 2pi n, la exponencial, eso vale 1. Y si evalúo en 0, pues esto vale 0, e a la 0 vale 1. Entonces esto que está aquí vale 0. Ahí está, ¿no? Entonces eso vale 0. Entonces, si n y m son distintos, la integral vale 0. El producto interior de estos dos vale 0. ¿Sí? Vale 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si n es igual a m? Entonces, hacen el producto interior de xi n consigo mismo. ¿Y esto qué les queda? Les queda la integral de 0 a 1 de e a la 2 pi i nx por e a la menos 2 pi i nx de x. Pues esto es la integral de 1. ¿Y eso cuánto vale? Pues vale 1. Conclusión, ¿qué pueden decir del conjunto E? Por lo tanto, E, ¿qué cosa es? Como subconjunto del espacio vectorial. Ortonormal. Ortonormal, no hemos hablado de la norma, digamos, ¿no? Pero es cierto, es ortonormal. Pero E es un subconjunto ortogonal. Es un subconjunto ortogonal de CT. Entonces, cuando tenía un espacio vectorial con producto entero, tiene un subconjunto ortogonal, casi albricias, ¿no? Eureka. ¿Qué esperarían de ese conjunto? En el caso de dimensión finita, ¿qué esperarían de ese conjunto? ¿No esperarían nada? Podríamos usarlo para completarlo a una base. Exacto. Ese sería como un candidato natural para construir una base del espacio vectorial. El espacio de dimensión infinita, no sabemos cuál es la dimensión. O sea, acuérdense que hay muchos infinitos, ¿no? Gracias a Cantor hay muchos infinitos, no sabemos. El C de T es un espacio de dimensión infinita, no sabemos. E es un subconjunto infinito, pero sí tenemos más información porque es numerable, ¿no? Entonces tenemos un subconjunto infinito numerable. Entonces, digo, ya tengo un conjunto ortogonal, súper, ese me suena como que puede ser una base. Entonces, hay dos propiedades que tendría que, o sea, es casi la misma definición, digamos, en dimensión infinita que la de dimensión finita, es casi la misma definición. ¿Se acuerdan que era la definición de ser una base en dimensión finita? Habían dos propiedades, uno que genera, ¿no? O sea, que todo elemento del espacio vectorial se escribe como una combinación lineal de los elementos de ese conjunto, y la segunda es que es linealmente independiente, ¿no? Esa es. Lo que sí podemos probar ahora es que ese conjunto es linealmente independiente. Eso sí, lo voy a poner así como además, E es linealmente independiente. Y ahora voy a decir un poco más. Linealmente independiente. Entonces, en dimensión infinita, ¿se acuerdan qué significaba en dimensión finita, no? ¿Qué significaba? Significaba que tomaba una combinación lineal igual a 0 con ciertos escalares, y entonces, si eso les daba igual a 0, concluían que los escalares tenían que ser 0, ¿no? En dimensión infinita es casi lo mismo, pero como es dimensión infinita, no lo pueden hacer para todos los escalares y no sé qué tanta cosa, ¿no? Pues tienen un problema ahí de convergencias y no sé qué cosa. Pero sí se puede hacer para cualquier subconjunto finito. Entonces, si vamos a poner, es más, lo voy a numerar así, miren, 1 hasta n. Cualquier subconjunto
finito, ¿no? Si este lo voy a poner así, con comillas, cualquier conjunto finito de índices. Bueno, le vamos a poner sea este conjunto, un conjunto cualquiera, ¿no? Sea cualquier conjunto finito de índices, un conjunto finito, ¿no? O sea tienen una cantidad numerable, ¿no? Está indexado por Z, digamos, ¿no? Toman algún conjunto finito cualquiera, pues siempre lo pueden ajustar y que sea de 1 a n. ¿Cuál era la condición que tienen que probar? Entonces, ¿qué quieren probar? Si tenían una suma, y supongamos que tienen una suma, o que existen escalares, complejos, lambda 1 hasta lambda n, tales que lambda 1 por chi 1 más lambda 2 por chi 2 más lambda n por chi n es igual a 0. Quieren concluir que lambda 1, lambda 2, lambda n son 0. Entonces, para cualquier subconjunto finito de índices, siempre que se cumpla esta relación, concluyen que los lambdas son 0. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía esto en los espacios con producto interior? No lo voy a hacer ya, pero ¿alguien se acuerda? Entonces, luego, ¿alguien se acuerda cómo se hacía con un espacio con producto interior? Es trivial. ¿Alguien se acuerda de eso? Lambda 1 es igual a lambda 2, igual a lambda n, igual a 0. Ya no voy a escribir más. A ver, hablemos. A ver, Mario, ¿cómo? Obtiene el producto interior con cada elemento de los x sub i. Entonces, en el lado izquierdo, utilizando que son ortogonales, se van a anular varios y solo queda lambda sub i por la norma del No hay normas todavía. Perdón, por el producto punto de x sub i con producto interno de x sub i con x sub i. Exacto. Entonces queda eso, y entonces como este producto interior, ya dijimos que es 1, ¿no? Eso fue lo que dijimos, ¿no? Que el producto interior de 1 consigo mismo es 1, y con los demás vale 0, entonces queda que lambda sub j o lambda sub i de ese producto interior que vale 1 es igual a 0. Por lo tanto, lambda j es igual a 0, y eso se cumple para toda j entre 1 y n. Se acabó ya, ¿no? Quid demonstratum, ¿no? O sea, eso es ya la demostración así, con las manos, ¿no? Ya quedó limpia la demostración, ¿no? Ya no la escribí, pero queda limpia, ¿no? Esa es la demostración del espacio con producto interior. Entonces, a ver, vamos a recapitular. Bueno, les comento, mañana por la mañana les mando las notas, o coloco las notas aquí en el espacio, en la libreta, y voy a colocar la primera parte de la lista de ejercicios para que ya se pongan a trabajar. Y esa lista de ejercicios la vamos a revisar la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana. Entonces, la revisión consiste en que hay que alguien tendrá que exponer los ejercicios, ¿no? Entonces, como todavía no tengo bien definido cuántos somos, espero que se pueda definir eso de aquí en unos días. Voy a poner como del orden de 5 o 6 ejercicios para que se puedan trabajar, los puedan hacer con calma a lo largo de toda la semana, y el próximo viernes, pues ya a alguien le va a tocar. Acuérdense que en el mismo horario, ¿no? 2:30 a 3:50, ¿no? El próximo viernes. Este viernes no, el próximo, la siguiente semana. Mañana pongo las notas y pongo también ya la primera parte de la lista de ejercicios. Entonces, ahí está. Eso es lo primero. Entonces, a ver, recapitulemos lo que pasó el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Acuérdense, lo que yo dije es que es muy importante dejar, como bien sembrado en el CPU, que tenemos la estructura de cubriente universal. Está el círculo como el espacio base, está R como el espacio cubriente universal con una proyección canónica. Al círculo lo describimos como clases, ¿no?
clases de números reales módulo Z, o acuérdense que hay un isomorfismo topológico con números complejos de norma 1, ¿no? Como subgrupo multiplicativo del grupo multiplicativo de números complejos sin el cero. Entonces así tenemos descrito el círculo. Entonces tenemos esta estructura de cubriente universal. Lo primero que hicimos es, bueno, me interesa estudiar funciones en el círculo o en la circunferencia. A ver, entonces, ¿cómo le hago? Dices, bueno, no sé, es un espacio que al principio se ve raro, está complicado, o es un cociente, o está, quién sabe. Entonces lo que hicimos fue, bueno, quieres estudiarlas ahí, como tienes el cubriente, aprovecha la estructura del cubriente universal y entonces induces las funciones que te interesan, las induces arriba, o al revés, las funciones convenientes, las que son apropiadas, las induces abajo, ¿no? Esa es como la manera. Entonces establecimos una correspondencia biyectiva entre las funciones continuas definidas en el círculo y el espacio cubriente universal, funciones definidas en el espacio cubriente universal que son invariantes bajo la acción de Z. Luego vamos, en otro día, en otra ocasión vamos a hablar de eso, ¿no? Como de la acción de Z, digamos, ¿no? Ahí. Entonces tenemos esa correspondencia biyectiva. Ambos los podemos pensar como espacios vectoriales complejos. Por ahora no estamos hablando de isomorfismo de espacios vectoriales ni nada, simplemente una correspondencia biyectiva, y entonces podemos asociar, dado una función en la circunferencia, le asociamos una función invariante bajo Z en R y viceversa, ¿no? Eso es lo que dijimos. Lo segundo que hicimos fue, en el espacio de funciones continuas, que como decía, los voy a usar indistintamente, en ese espacio definimos un producto interior, ¿no? El producto interior es un producto hermitiano, es un producto interior complejo, definido sobre un espacio vectorial complejo. Entonces satisface los axiomas de un producto hermitiano. Entonces vayan a revisar su álgebra lineal y vean qué propiedades tiene el producto hermitiano. De paso, revisen lo que les dije hace un rato. ¿Qué ganamos con tener un producto interior? ¿Por qué será importante? O sea, ¿por qué es útil? ¿Por qué sirve? Nos sirve, en principio, digamos, para definir una norma. Pero en realidad, y eso es lo que uno estudia en sus cursos de álgebra lineal, cuando uno tiene un producto interior en un espacio, tiene toda una geometría riquísima, riquísima. Entonces, ya piensa uno su espacio como un espacio de geometría. Entonces, ya con toda la geometría que tiene del producto interior, pues entonces lo que decíamos hace un rato, se puede hablar de ángulos, de ortogonalidad, de proyecciones ortogonales, subespacios, descomposiciones en sumas directas. O sea, se tiene una riqueza extraordinaria, ya que tenemos un espacio con un producto interior, digamos, definido en un espacio, ¿no? En este caso, un espacio de funciones de dimensión infinita, un producto interior complejo, producto interior hermitiano, definido en ese espacio vectorial. Y lo otro que les pido que vayan a revisar es, vean la definición del producto interior, hagan la demostración de lo positivamente definido o definido positivamente. Habrá que averiguar cuál la precisión gramatical, si alguien me ayuda con eso. Mario, a lo mejor me puedes ayudar con eso. ¿Cómo se diría correctamente? En español mexicano, por favor, no salvadoreño. Gracias. ¿Cómo se diría correctamente eso, digamos? ¿No? ¿Cómo se diría correctamente positivamente definido, definido positivamente? Lo positivo definido o definido positivo a mí me suena como apochismo, entonces eso lo trato de evitar, pero eso, ¿no? Entonces a lo mejor Mario nos puede decir cómo se podría decir en español mexicano y también en español salvadoreño, ¿no? Porque son distintos, ¿no? O sea, son distintos. Entonces, bueno. Entonces está esto, ¿no? Tenemos el espacio producto interior, revisen, verifiquen esa propiedad, verifiquen cuáles son los axiomas que se necesitan y ya tenemos un conjunto especial. Ese es un buen conjunto. Cuando ustedes ya tenían un conjunto ortogonal linealmente independiente, ya, como decía Osvaldo, ya eso sonaba una base. Y si ya tenían una base, o podían conseguir una base, o completaban una base, pues una de las propiedades fundamentales es que cualquier elemento del espacio ya lo pueden describir en términos de esa base. Entonces, hacia allá vamos, digamos, eso es lo que nosotros queremos hacer. Nos vamos a orientar en esa dirección. Como el espacio no es de dimensión finita, entonces de dimensión infinita, entonces estamos viendo cuáles son los correspondientes, cómo se adaptan los conceptos, ¿no? Posiblemente hay muchas nociones de bases en espacios de dimensión infinita. Igual pueden darle una leída por ahí, incluso en la red pueden buscar
bases, entonces hay distintas nociones de bases, varias formas de hacerlo, pero aquí más bien lo que estamos diciendo es que ya tenemos un buen conjunto que tiene la propiedad de que sus elementos son ortogonales, o sea, uno a uno son ortogonales, van a ser ortonormales, ¿no? En su momento lo vamos a decir, y que además son linealmente independientes. Entonces, esos elementos, ese conjunto, es un buen candidato para hacer algo como una base para este espacio vectorial de dimensión infinita. Y eso es justo lo que vamos a estar explorando a lo largo de las siguientes sesiones. Bueno, tenemos 2 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo, agregar algo? ¿Algo adicional? ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta general? ¿Algo que quieran añadir? Bueno, solamente me venía a la cabeza mientras habló de los problemas, ¿cómo sería la presentación? O sea, estaríamos mostrando ahí nuestra solución del problema. Sí, sí, exacto, eso es lo que quiero que hagan. Nos vamos a poner de acuerdo para ver si podemos escribir un documento, un solo documento en Overleaf, para que conforme ustedes hagan una presentación, escriban a todos les va a tocar, digamos, todos van a pasar, eso es un hecho. Entonces, por ejemplo, los que pasen la siguiente semana, si son 5 o 6, entonces esos 5 o 6 que pasen el problema que les toca exponer, lo presentan, ustedes lo pueden escribir a mano y simplemente comparten su pantalla, o lo escriben ya en LaTeX si quieren, etcétera. De hecho, yo puedo, cuando suba los ejercicios, puedo subir el punto .tech, si les parece, y no sé si alguien puede hacer eso. Denis, tal vez, que es especialista en Overleaf. ¿Podrías hacer eso, Denis? ¿Nos ayudas con eso o se lo dejamos a Violeta? Ya puedo hacerlo. ¿Sí? Está bien. Bueno, entonces hacemos lo mismo, hacemos ya el archivo en Overleaf, entonces se tiene ya ahí, ya va a estar el punto .tech, entonces se hace la presentación, yo elijo, digamos, al azar, son 5 ejercicios, 6, a todos nos va a tocar, presentan, si quieren ya lo pueden escribir ahí mismo en el Overleaf, lo pueden escribir, y ahí comparten la pantalla y ahí lo explican, ¿no? Esa sería una buena manera de hacerlo, pero tienen que hacerlos todos, es decir, todos tienen que hacer todos los ejercicios, todos tienen que hacer todos, y les va a tocar presentar uno, ¿no? Esa es la dinámica, digamos, ¿no? Bueno, ¿más comentarios, preguntas, dudas, quejas, sugerencias? ¿No estaban enterados que era un curso de geometría? Bueno, pues esa es la buena nueva del día de hoy. O sea, vayan y esparzan esa buena nueva del día de hoy. Estamos estudiando la geometría de estos espacios de dimensión infinita. Muy bien, excelente. Pásenla bien, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Sergio. Hasta luego. Nos vemos. Ángel, nos vemos. Javier, ¿tienes algo que comentar? Hola. Es que un compañero, por configurar el nombre aquí en la plataforma, al parecer como que se borró y entonces quería saber si lo podía volver a agregar. ¿Quién es? Johnny. ¿Quién? Johnny Manuel. Ah, ¿se desapareció? Sí, quería cambiarse el nombre. Exacto, sí. Entonces yo lo borré y según yo lo volví a dar de alta, pero entonces ya no apareció, ¿verdad? Ah, okay. No. Bueno, Sí, perfecto, me dijo ayer precisamente y se me olvidó y por eso no vino. Ah, ok. Bueno, muy bien, excelente. No, sí lo hice, pero algo falló y me ha pasado con varios, no es el único. Entonces, para que no crean que se me olvidó, sí lo hice, pero te digo, no, por alguna razón el sistema no lo registró. Pero bueno, lo hago Bueno. hoy mismo, mañana en la mañana, para que ya quede, ¿no? Bueno, Bueno, muchas pues, gracias. ándale.